Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Territorio Singular. Territorio Singular. Segunda temporada. Territorio Singular. Cada uno de nosotros es en sí mismo un territorio único, propio, somos personas singulares y a la vez somos seres mucho más parecidos de lo que creemos entre nosotros. ¿Será que nos realizamos en una comunidad? Nos define formar parte de un conjunto, en este caso de este conjunto. Yo soy Antonio Viravent y este espacio se llama Territorio Singular. Territorio Singular. Como siempre, en Territorio Singular vamos a tener 2 entrevistas, 2 charlas, en este caso hablando de proyectos culturales, uno de Misiones y otro de Tandil. También va a haber algunos audios que tienen que ver con actividades, propuestas, fomentos en primera persona y música. Por supuesto, canciones que seleccioné que tienen que ver con diferentes géneros. Hay mucho rock, mucho folclore, mucho tango. En este caso, a ver qué tenemos. Sí, hay de todo. Acá me estoy fijando. Hay un tanguito. No, hay 2 tangos y una canción más bien clásica. Música para compartir con ustedes aquí en Territorio Singular que arranca ya. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Acá en Territorio Singular, como dije al comienzo, vamos a tener una entrevista que tiene que ver con alguien de Misiones. Vamos a conversar un rato con Santiago Caravante, que es productor audiovisual misionero, y sin embargo él nació en Córdoba y de muy chiquito se fue para allá, para la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Antonio, ¿cómo andas? ¿Muy bien usted? Muy bien, por suerte. Antes de entrar en tema, una curiosidad que tiene que ver con algo que me llama siempre la atención, que es la memoria. ¿Te acordás de algo de esos primeros 3 años en Córdoba? Sí, vos sabés que soy una persona que tiene muy mala memoria. Ajá. Para muchas cosas, Sí. sobre todo para cosas a largo plazo, ¿viste? Como, pero es muy llamativo cómo recuerdo, sí, mis primeros años allá. Mirá. Pero no podría decirte qué recuerdo, ¿viste? Sino como una sensación. Sí, me ¿viste? imagino. Como dulce de leche de mi tía, Sí, unos colores, sí, es muy de los sentidos, sí. Pienso, hay gente que dice que la memoria está asociada al lenguaje, que uno difícilmente recuerda algo antes de aprender a hablar. La verdad que no lo sé, no soy un especialista, pero es interesante esto de recordar algo de los primeros años que tiene más que ver con lo sensorial que tal vez lo mental, ¿no? Bueno, vos sabés que allá en la Bulaya, pues yo soy de la Bulaya, sí. Quedó viviendo una tía mía, una sí. hermana de mi abuela, Ajá. que, bueno, no se casó, no tuvo hijos, y bueno, quedó muy grande y de alguna manera quedó muy sola. Sí. Y siempre que puedo la voy a ver, sí. porque cada vez que entro tiene una despensa, sí. Recuerdo como casi el ruido, casi la textura de esos botes de cartón, ¿viste? Sí. Gigantes, sí. donde viene el dulce de leche. Me acuerdo perfecto de eso. Bueno, eso es lo que recuerdo Qué fabuloso. del lugar donde nací. Pensaba que nos convoca a hablar del cine, pero que cuántas veces las películas han buceado en este sentimiento de la memoria de la infancia, ¿verdad? De lo que uno recuerda un poco entre tinieblas, ¿no? De esos primeros años. Un montón de películas tienen esos, a veces en forma de flashback de recuerdo o a veces directamente situando la acción en esa época de la vida, ¿verdad? Sí, a mí me gusta pensar, viste, que la memoria y por lo tanto los recuerdos son como una especie de proyecciones de luz que pasan a través de un prisma, ¿viste? Sí. Y vos decís, yo la verdad es que no puedo dar fe certeramente de que mi tía me regalaba o me daba de comer de ese pote, pero hay algo que yo viví y pasó por un prisma, ¿no? Que puede ser exagerado o puede estar disminuido o puede no haber sido tan así, ¿viste? Pero al final ese es el recuerdo que se constituyó, ¿no es cierto? Sí. Y no tiene que ver con decir la verdad o mentir, tiene que ver con lo que uno al final terminó como asimilando para ser quien es, ¿viste? Sí, y hablando de ser quien es, ¿cómo desde ese Labulage tan chiquito llegaste a Misiones y cómo terminaste en el cine? ¿De dónde vino eso? Te reís, ya es un buen comienzo. Sí. Bueno, mi papá trabajaba en un molino harinero, era viajante, entonces le dijeron, bueno, para ganar mejor, si quería ir a una zona desfavorable del país, le dieran a elegir a o el sur en ese momento,
bueno, mi viejo se vino para acá, y bueno, yo crecí, etcétera, hice lo que más o menos hace todo el mundo, que es terminar la secundaria y estudiar abogacía. Sí. Y en un momento fue el tercer año, nunca me olvidar, no me iba bien, fue como, pero no, esto no tiene nada que ver. Y vivía dentro de una sala de cine, vivía en los videoclubes, sí. Y en un momento me planté, mi viejo me dijo, bueno, trabajás o estudiás. Sí. Me fui a trabajar a la empresa de él, que es una fábrica de pasta hoy. Uh-huh. Yo embolsaba tapas de empanadas. Sí. Y bueno, y ahí un día descubrí que se estudiaba, que es el ISER, que se estudiaba, y en segundo año me dicen que va a filmar una película que se llama La Patota de Santiago Mitre, y bueno, y hice todo lo que pude para intentar estar. Sí. Y ahí empezó, viste, muy fortuitamente, porque una adaptación de una película de Mirta Legrand que sí. se filmó hace 50 años en Buenos Aires, sí. decide reversionarse en Misiones. Sí. Bueno, no sé, el destino, ¿no? Sí, un poco de suerte, un poco de pienso cuánto hay de suerte también, porque se habla mucho de la constancia, que es verdad, del talento, sin duda, pero a veces es un golpe de suerte, ¿no? La gente que cree mucho, viste que hay dos grupos, ¿no? En Santiago están los de la causalidad y los que son de la casualidad. Pero para los que no, como yo, no somos ningún creyente de ninguno de los dos grupos, creo que a veces es una mezcla de cosas que se da que vos termines, ¿no? Parado donde estás. Sí. Una vez yo estaba en un festival, comienzo, después de hacer mi primera película, sí. que me había costado mucho, sí. y con un grupo de gente comenté como, en cierta forma lo que quise decir sí. es que yo merecía estar en ese momento y en ese lugar porque había trabajado un montón, sí. ¿no? Y alguien me dijo, ¿sabes qué? No es tan así, porque el esfuerzo, el talento, sí. la constancia son parte importante. Sin duda. Pero hay gente que lo intenta mucho más, sí. con mucho más talento, con mucha más intensidad, con mucho más sacrificio y no lo logra. Claro. Entonces hay algo de estrella, de suerte, o como vos le quieras llamar, en algunos resultados, ¿no? Sí. Has sido productor de películas, bueno, ahora Blondie, que está en cartel todavía, si no me equivoco, y también de películas, bueno, de mucho renombre. Ese caminito que hiciste fue un camino, retomando esta charla que estamos teniendo sobre las virtudes y la suerte, que fue siempre ascendente, o tuviste momentos donde sentías que te detenías y era una pausa? No, fue un camino, repito lo mismo, ¿viste? Como tuve la fortuna de cruzarme con la gente indicada, ¿viste? Como la gente que te sienta y te dice cine se hace así, sin ningún egoísmo, totalmente solidario, gente que le costó 20 años entender cómo se hace algo bien y te dice yo te voy a explicar para que vos no te la pegues contra la pared, gente que me recomendó, gente que no sé, siempre habló bien de mí, siempre se preocupó por mí, me cuidó, en una industria que tiene mucho de sueño, ¿no? De esa cosa del cine y todo eso, pero que también tiene mucho de peligro, de gente no tan buena, de proyectos no tan buenos. Bueno, yo tuve la fortuna de cruzarme gente que siempre se preocupó por mí y me enseñó. Y Santiago, ¿pudiste llevar adelante todo esto viviendo básicamente en Misiones, o sos de los que tuvo que mudar su cuerpo a la capital federal? Desde el 2018 soy socio de la Unión de los Ríos, que es la productora que tenemos con Agustino Jambi, de la cual Santiago Mitre también es parte, y hasta ahí había filmado solamente en Misiones a distintos directores como Gustavo Biasi, Augusto González Polo, Verena Curi, Laura Bierbrauer, y a partir de ahí dejo de filmar en Misiones para pasar a filmar Pequeña Flor, Argentina en 1985 y Blondie, que son las tres películas que hice desde ese entonces, que se filmaron dos en Buenos Aires y algunas locaciones del interior, y Pequeña Flor en Francia, pero yo siempre viví en Misiones. O sea, yo lo que hago es irme, estoy un par de semanas, vuelvo, porque tengo 3 hijos y tengo una compañera que me bancan en todas, me quedo unos días, vuelvo, voy, vengo, así. Qué bueno que puedas mantener eso, porque a mí siempre me da tristeza cuando yo volví a vivir a la Argentina, que fue hace un montón,
De hecho, hablas del año 85, yo volví en el 87, siempre me llamó la atención, de hecho hay una canción que escribí que se llama El Interior. ¿Qué era el interior? Nunca entendía qué era el interior, porque además me hablaban del interior, pero me hablaban por un lado de Misiones, de Mendoza, pero también de Mar del Plata. Entonces llegué a decir, bueno, pero ¿cuál es si no es el interior? Si algunos están en la costa, bueno, pero después entendí un poco más de la historia argentina y de toda esa batalla, ese o Buenos Aires o el interior, pero me gusta cuando la gente puede mantener sus lugares de origen, o por lo menos, como decís vos, mantener esos lugares temporariamente. No, a mí yo coincido con vos, viste, Antonio, digo, alguien dijo el interior y se transformó en una bolsa de gatos, ¿viste? Donde convive Misiones con Mendoza, con Tierra del Fuego, con Chaco, y vos decís, pero no tiene nada que ver, ¿viste? No, pero no me ofende, ni me parece despectivo, ni nada. Sí, lo que sí puedo decir es que yo soy alguien que más o menos tuve la posibilidad de conocer, de recorrer, y a mí el lugar donde vivo me gusta, ¿viste? Como yo vivo en Posada, que me parece una hermosa ciudad, mi vida estar más acá, no sé. A mí Buenos Aires me abruma, digo, llega un tiempo en que todo sea un plan, ¿viste? Como tengo que ir del punto A al punto B, y tomás un taxi o tomás lo que sea, y hay un corte, no sé qué, esto ¿viste? Como vos decís, a mí me abruma, hay gente que la lleva bien, yo no puedo. Nuestro amigo Augusto González Polo, que nos lo nombraste recién, tiene una película que se llama Capital. Todo el mundo va a Buenos Aires. Muy bien, menos mal que me ayudaste, porque estaba por decir todo el mundo quiere estar ahí. Augusto González Polo, que es un realizador misionero, que con Santiago ambos somos amigos de él, pero bueno, la película refleja este imán, creo que la palabra es este imán que produce Buenos Aires y que termina siendo, bueno, a lo mejor la bolsa de gatos somos más los porteños que los del interior, Santiago. Bueno, pero por lo menos ustedes son conscientes de que saben, de que conviven muchas formas, muchas personas de distintos lugares. A mí cuando me dicen el interior, yo conocí Tierra del Fuego hace 5 meses. A mí cuando me decían el interior, me decían sí, porque el interior te incluye a vos, incluye a un fueguino. Y vos decís, pero yo no tengo ni idea cómo es un fueguino, nunca fui a Tierra del Fuego, ¿cómo podemos ser lo mismo? ¿Viste? Como, es interesante, es muy interesante porque habla por un lado del tamaño del país, es verdad, pero por ejemplo hablo de mi otro país adoptivo, España. Primero que la capital está en el centro, o sea que el interior sería Madrid, eso ya es otro mundo, pero hay 20, 30 comunidades distintas, ya no se llaman así, es otra manera, pero que claro, cada una tiene un mundo, pero nadie podría decir que un andaluz es como un vasco. Nosotros en esta bolsa que se llama el interior, como decís vos, pretendemos que un fueguino sea igual que un salteño, cuando en realidad poco tienen que ver. No, y aparte los porteños también luchan contra eso. Digo, el porteño, antes de que yo conozca, de que yo tenga que vivir temporadas en Buenos Aires por rodaje o lo que sea, el porteño era una cosa insoportable, decilo. Insoportable, y yo conozco gente porteños totalmente adorables que son gente hermosa, que no hay gente que no los pueda querer, viste, como no, está bien que en este acto que estamos haciendo de conversación con Santiago Caravante, que es productor audiovisual, rompamos ese prejuicio. Santiago, antes de terminar, es una pregunta un poco tal vez demasiado tiene una intensidad muy grande o demasiada voluntad, ganas, venga. Hoy si dijeras, voy a contar, ¿qué querrías contar en una película en la cual vos estuvieras como productor? ¿Qué momento, qué escena, qué sentimiento? Volviendo al comienzo de nuestra charla, no, en serio, ¿qué ensoñación? ¿Qué te gustaría que se vea en una película? Vos sabés que me río porque la respuesta hubiese sido totalmente distinta hace 2 años, pero con 1985 siento que conté un momento histórico muy importante. Bueno. Con Blondie siento que tengo una película tierna, entrañable, entonces me hice esta pregunta y lamento decepcionar con la respuesta, pero a mí me quedaría hacer una de ciencia ficción, así como una invasión extraterrestre que destruya toda la Argentina y que la solución no esté en Estados Unidos, sino que, no sé, la NASA de Salta, como decía hoy, la NASA salteña, salvando, viste, como algo de ciencia ficción que explote todo, me encantaría. Me parece buenísimo, me quedo con esa idea, Santiago, gracias por la charla. Te voy a pedir acá el teléfono a Lu, a nuestra productora, para mandarte la canción El Interior.
Y le voy a mandar nuestros cariños a Augusto González Polo. Gracias, Santiago Caravante, productor. Ustedes por acordarse, por llamarme, así que nada, espero que les haya gustado la charla. Fue buenísima y espero que nos crucemos. Un abrazo grande y nos vamos con una canción de Cacho Castaña que se llama Septiembre del 88. Hablamos del 85, del 87, del 88. Septiembre de 1988. Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa pero no hay salida, y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza. Si vieras qué linda que está la Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina. Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos y hay nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina haya una aventura, ya ves. Sigue viva y a pesar de todo llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes, que todo fue culpa de 4 atorrantes que solo lograron que el pueblo no cante. Volve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Estás escuchando a Antonio Viravent en Territorio Singular. Estás escuchando Sonido Cultura. Seguimos acá en Territorio Singular. Vamos a escuchar un primer audio que es de Analía Llovera, del Inca, que nos va a contar sobre el ciclo Cine por la Identidad, que es con entrada libre y gratuita y que se desarrolla en el auditorio de la Casa por la Identidad, en el ex ESMA, ahí en Avenida Libertador, en Núñez. La escuchamos a Analía. El jueves 3 de agosto se llevará a cabo la segunda función del ciclo Cine por la Identidad, articulado entre la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA. Este ciclo
Inició en el año 2022 con proyecciones y cines debates muy interesantes relacionados con la temática derechos humanos e identidad. En este caso, este año, el lema es 40 años de democracia e inició las proyecciones en el mes de julio con la película Argentina 1985. En este caso, el jueves 3 de agosto se proyectará la película El Juicio de Ulises de la Orden. Este es un film basado enteramente en el registro audiovisual de las audiencias orales del juicio a las juntas que se llevó a cabo en 1985. El histórico juicio investigó las responsabilidades de los integrantes de las 3 primeras juntas militares por los crímenes cometidos durante la última dictadura entre el año 1976 y el año 1983. La totalidad de las audiencias fueron registradas por la televisión pública. Los medios cubrían el juicio y el canal público Argentina Televisora Color, ATC, transmitía 3 minutos diarios de imágenes sin audio. Solo la lectura de la sentencia fue transmitida de manera completa con imagen y sonido. Esta película se basa en las 530 horas de ese material audiovisual prácticamente inédito. Durante la proyección, que se realizará a partir de las 18 horas en la Casa por la Identidad, espacio que tienen las abuelas dentro del predio de la ex ESMA, participará también el director de la película, Ulises de la Orden, y posteriormente se generará un cine debate con preguntas en función de la realización de esta película y también con representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para también acompañar el debate desde una concepción relacionada con los derechos humanos y con las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Recordamos, esta proyección se va a realizar el jueves 3 de agosto a las 18 horas en la Casa por la Identidad en el predio de Espacio por la Memoria, ex ESMA. Y el segundo audio es de Franco Morán, que es del INT de Córdoba. INT es Instituto Nacional del Teatro, que nos va a contar sobre una línea permanente de producción de obra, de ayuda, con subsidios para las regiones de Nuevo Cuyo, Centro, NOA, NEA y Patagonia, esas palabras neologismos y las palabras antiguas. Bueno, ahí está Franco Morán. Hola, soy Franco Morán, representante provincial de Córdoba del Instituto Nacional del Teatro, y quería invitarles a conocer la ventanilla permanente de convocatoria del INT. Con la línea de producción de obra, el INT apoya la producción de obras con subsidios que contribuyen a su realización y al pago de honorarios de las actrices, de actores, directoras, directores involucrados. Pueden encontrar el reglamento completo y el formulario de inscripción entrando a inteatro.ar. Y cerramos este bloque con El Día que Me Quieras, seguramente una de las mejores canciones posibles en el planeta Tierra, directamente, no me quiero quedar corto, por Libertad Lamarque. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. Que me quiera, las rosas que engalanan se vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán tu amor y el mío, y loca las fontanas se contarán su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo
las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso habrá nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verán que eres mi consuelo. Cartografía personal en territorio singular. Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hablar de la obra La Dueña del Santo, que es una obra que se realizó en San Juan y se está realizando en San Juan, en la provincia, y la verdad que está anclada en este territorio de una manera muy particular, que está en relación directa con el paisaje, el espacio, ¿no?, en el que se monta, que se estrenó en un baldío con una casita, un territorio muy seco, que responde, ¿no?, a la misma dinámica que tiene nuestro territorio, que es un desierto. Bueno, la misma obra, a su vez, habla de una familia que está de muchos hijos, una mujer con 7 hijos, que en la que una de ellas, de esas hermanas, es la dueña del santo, que así se llama la obra, es la que cumple años este mismo día, y se llama Magdalena, y es la santa del pueblo. Entonces la gente va a pedirle los milagros a ella el día de su cumpleaños, ¿no? Entonces hay algo que está muy, muy cercano a lo que se vive acá con la difunta Correa, y cómo hay una imagen femenina a la cual se le reza de manera pagana, ¿no? Como que no está avalada, oficializada por una religión, sino más bien es el pueblo la que ha elegido a esta santidad, ¿no? Y entonces deposita ahí todos sus deseos, sus creencias y su fe. Y lo que más le piden a la santa es el agua. Y bueno, y todo lo que sucede en la obra están hablando de estos cuerpos que están con sed. Un poco, esta obra podría estar pensada para hacer en cualquier pueblo de San Juan o en cualquier pueblo alejado o un poco olvidado, ¿no? Bueno, y eso, es montada en un paisaje, no en una sala, ¿no? Siempre hemos estado abogando y pidiendo y intentando que sea respetada algunas características del espacio que tienen que ver con la tierra, con la sequedad y con el infinito, o sea, el horizonte medio infinito que tiene San Juan, ¿no?, cuando uno mira las montañas. O el cielo, puede ser simplemente, porque acá el cielo es muy despejado también, hay mucho sol, entonces la obra se hace con la luz del sol. Depende de la época del año porque en general está más cerca del atardecer, pero bueno, en invierno es a las 5 de la tarde y en verano es a las 7, 8. Bueno, eso sería la obra en la que habla un poco de territorio, ¿no? Del territorio en el que estamos inmersos y que habla por nosotros también a través de nuestras creaciones y de nuestros cuerpos y de nuestras creencias también. Sonido Cultura, radio, conciertos, podcast. Seguimos aquí en territorio singular. Dije al comienzo que íbamos a charlar con alguien de Tandil y vamos a conversar efectivamente con Brian Urban, que es presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia de Tandil. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Siempre que en este programa, en Territorio Singular, hemos conversado con responsables de bibliotecas populares, a mí me queda una sensación muy, muy agradable, que es que un lugar que originalmente es un prejuicio, ¿no?, puede estar vinculado, bueno, a la literatura dura, a la cultura en el sentido cerrado de la palabra y un poco elitista. Sin embargo, ustedes en las bibliotecas populares proponen un lugar de encuentro y socialización que excede lo que es el libro, ¿verdad?
Sí, y digamos, la historia de las bibliotecas populares, el origen, y sobre todo cómo hemos ido acompañando como institución el devenir de la historia argentina, es precisamente lo opuesto, digamos, son espacios de apertura, espacios para compartir, espacios en los cuales se dan debates que por ahí en otros lugares no son posibles, diversidad geográfica, diversidad temática, es decir, si hay algo que define a las bibliotecas y que incluso nos determina a los que formamos parte de este movimiento nacional, tiene que ver precisamente con la apertura y con poder tener una escucha atenta, una mirada atenta a lo que te solicita tu socio, tu usuario, tu vecino. Hay una doble relación ahí, no es solamente prestar servicios, que los hay muy diversos, sino hay un elemento fundamental que tiene que ver con la cohesión social y que tiene que ver con la construcción de vecindad. Si uno tuviera la posibilidad de sobrevolar muy rápidamente y ver toda la trama que hay en torno a las bibliotecas, son más de 150 años en las cuales se entremezclan las historias institucionales, las personales, padres, abuelos, tíos de una misma familia que participan, es decir, y por otra parte también un elemento que es único en el mundo, y que es el sistema de bibliotecas de la Argentina, que está comandado quiere decir la responsabilidad de la gestión está a cargo de los propios vecinos de manera voluntaria. Eso no existe en otros, existen sí de manera minoritaria bibliotecas comunitarias o que adoptan alguna tipología, pero en la Argentina mayormente las bibliotecas no forman parte de un sistema público como sucede en otros países, sino que tiene esta riqueza tan a lo largo y ancho del país, sostenida durante más de 150 años y con un compromiso y una vocación social vinculada a la cultura en general, que es esto de tomar las riendas y conducir la biblioteca con toda la responsabilidad que todo eso conlleva. Brian, ¿cuál es el ámbito del contexto urbano que tiene la biblioteca? Usaste la palabra sobrevolar. Si uno sobrevuela tu biblioteca, ¿qué hay alrededor? Mira, yo te cuento que antes de lo que uno puede mirar sobrevolando, hay una cuestión de identidad muy fuerte que la quiero compartir con vos y con la gente que nos va a escuchar, ¿no es cierto? La biblioteca está inserta, digamos, dentro de lo que es la ciudad de Tandil, está inserta en el corazón del barrio de Villa Italia, pero es, digamos, los habitantes de Villa Italia y toda Tandil la reconocen por la República de Villa Italia. Es un barrio con una identidad, por varias razones, muy, muy fuerte, que es una cotidianidad para nosotros, el no solo conocerte con tus vecinos, poder conversar, sino que, digamos, es parecida es como una Macondo serrana local, con historias, con una poética, con mitos. Tenemos construcción mítica de algunos personajes y después es una biblioteca que ha estado, digamos, trabajando codo a codo con una sociedad de fomento en un barrio que inicialmente fue ferroviario, luego metalmecánico y ahora comercial, pero son como capas de diversas identidades, las cuales van haciendo un barrio, ya te digo, por ejemplo, incluso hay imágenes, Villa Italia es muy conocida por esto, hay imágenes de los grandes festivales de carnaval, de grandes, de Sandro, de Leo Dan, de gente movilizada alrededor de lo que es sobre todo la cultura popular que ha tenido a la biblioteca y a la sociedad de fomento que está pegada, Unión y Progreso, ha marcado la historia grande de nuestro barrio. Así que si uno, digamos, en esta pregunta que vos me haces de sobrevolar, vería lo que se ve, digamos, que es un barrio de clase media, de gente trabajadora, pero está lo que no se ve, que es lo que trato de transmitirte, que es lo más fuerte. Perfecto, esa identidad. Y Brian, que si hubiera un ranking, que no te lo propongo porque no soy amigo de ellos, pero si me tuvieras que decir, bueno, mira, lo que más se lee o que te llama la atención, ¿qué lugares comunes hay en lo que las personas que se acercan hasta la biblioteca leen? ¿Qué es lo que más se lee? Te daría una respuesta que es la siguiente. Digamos, tenemos por un lado las personas que ya son lectoras y que vienen según su franja etaria y según sus gustos. Ahí uno
tiene desde el policial, romántico, en menor medida la poesía, pero después está todo lo otro que es la labor de la biblioteca, estimulando esos nuevos públicos que a nosotros nos interesa y que ahí ponemos el esfuerzo. Y ahí en esto de poner el esfuerzo, sobre todo en algunos sectores y grupos etarios que son los que nos interesan, ahí te puedo nombrar, por ejemplo, este último tiempo, el crecimiento exponencial, por supuesto, después de realizar un proyecto por parte de la biblioteca, de todo lo que es cómic, manga, novela gráfica. Es decir, hay un grupo ahí de entre niños, niñas de entre 12, 13 a 17, 18, en lo cual se ha buscado a través de estos géneros y subgéneros, se ha buscado, para nuestro caso, te diría casi masivamente, incluso superando las expectativas que nosotros teníamos frente a eso. Y después también tenés lectores muy específicos que vienen, se toman su tiempo, conversan, digamos, se da un diálogo más allá de los proyectos, ¿no? Hay un diálogo entre el bibliotecario y la bibliotecaria, y esos lectores que comparten qué le gustó, no le gustó, lo tenés, no lo tenés. Es decir, muy diverso para nosotros esto de la lectura, los gustos por la lectura, pero sí te diría esto, por parte de los más jóvenes, lo que te decía anteriormente, y después tenemos muy fuerte la novela histórica, hay un público consolidado sobre la novela histórica, y después sigue policial también, y novela romántica. Qué lindo esto. Qué lindo esto que contás, ¿no? Digo, que el buscar un libro, que a veces es una búsqueda, como decís vos, muy evidente, y a veces no, a veces el lector viene sin saber qué es lo que quiere leer, provoca una conversación y provoca un encuentro donde otra persona, que está del otro lado del mostrador, le da una indicación, pero todo eso es una búsqueda ya conjunta. Sí, y vos sabés que te iba a decir que ahí quizás radica una de las explicaciones por las cuales se hace, al contrario de lo que por ahí se piensa, se hace fundamental el rol de la biblioteca popular y del bibliotecario o bibliotecaria, que es en esa conversación, incluso en la superabundancia de información. Hoy cualquier persona que más o menos tenga una conectividad, hay publicidad de nuevos libros de autores, hay muchísima información, y esto fino de saber el gusto del lector, de su recorrido lector, a veces en la misma sintonía, a veces para contraponer, a veces al revés, el lector te incorpora la información y te hace ver un panorama diferente. Bueno, esa cuestión que a veces se toma de todos los días es un elemento fundamental en el encuentro del libro, el lector, y la función de la biblioteca en el siglo XXI. Es una función de selección, es una función de, en el fondo es muy humanista, de entender que ese lector no es un cliente, de que ese lector no le da lo mismo un libro que comprar algún comestible, digamos, se pone en valor el libro, la literatura, los gustos, y hay una búsqueda muy interesante. Bueno, eso me parece que es uno de los elementos que define a las bibliotecas y que las pone hoy en valor, que es fundamental cómo poder transitar la superabundancia de información en relación a ese sujeto que llega a la biblioteca. Brian, pienso, recordando un poco mis años juveniles yendo a bibliotecas, las personas, imagino que se pueden llevar el libro a su casa, ¿cuántos días se lo llevan? Sí, el sistema que de la mayoría de las bibliotecas populares es un sistema de préstamos. Por lo general, las personas se asocian a la biblioteca con sus obligaciones y con sus derechos y accede a los servicios que pueda prestar la biblioteca. En el caso nuestro no es solamente el préstamo de libros, hay otros servicios que presta la biblioteca para sus asociados. Pero respecto al préstamo de libros, nosotros tenemos 3 libros por 15 días. Si lo lee antes, puede cambiarlo antes. Pero eso es como general. Después existen un montón de particularidades. Tenemos socios que becamos, socios por programa, socios por articulación con espacios sobre todo educativos, socios docentes con un préstamo un poco más grande por proyectos o actividades que realizan en sus escuelas, que a veces con valijas, a veces con cajas, que es una cantidad un poco más grande. Bueno, después también tenemos todo lo que es la lectura en sala, eso no es necesario ser socio, y cualquier persona
que desea ingresar a una biblioteca pueda hacerlo. Pienso que qué buena frecuencia que proponen, ¿no? 3 libros en 15 días, con la dispersión que nos rodea, hay que estar concentrado para leer 3 libros en 15 días. Sí, pero vos sabés que nos pasa, depende del libro, la extensión, ¿no? Pero te diría que la mayoría lleva sus 3 libros, porque podría llevar uno y lleva sus 3 libros. Y hay para el caso nuestro, yo podría hablarte en general con algunos números, pero te voy a contar el caso de nuestra biblioteca. Claro, sí, para eso estamos. Nosotros tenemos lectores, y de hecho uno siempre se divide y trata de desdoblarse en 2 sentidos. Por un lado, digamos, poder satisfacer las demandas de los lectores, y por otro, poder estimular a quienes no son. O sea, nosotros siempre tenemos esas 2 cuestiones. Poder, digamos, estar siempre con nuevo material, o por ahí el material que no está, o generar instancias para discutir sobre literatura que ya son lectores. Uno ahí lo que presta es un servicio actualizado de todo esto que te decía anteriormente, pero también está el otro desafío, y que a nosotros, digamos, nos ocupa constantemente, que es cómo incorporar lectores nuevos. Ahí uno tiene que desplegar ciertas acciones, algunas salen, uno planifica 10 y salen 8, a veces salen 7, a veces uno quisiera ir más rápido de lo que va, porque a veces hay que... Brian, si de 10 te sale 8, sos un éxito absoluto en todo mi entorno que conozco, incluyendo la política de nuestro país. 8 de 10. Pero es sí, a veces sale el 8 de 10, 80%. a veces no sale, y eso te implica tener... Sí, pero esto me gustaría decirlo también respecto a la gestión de las bibliotecas. Que es estar atentos a lo que pasa, a lo que te cuentan, y no creer que porque venís de una seguidilla que las cosas más o menos te van saliendo, pensar que ya está resuelto. Claro, bien. Y nos ha pasado mucho a nosotros esa cuestión de parar la pelota y decir, no estamos cumpliendo con los objetivos, replanteemos esta actividad, replanteemos esta vinculación estratégica, porque te pasa. Además, eso hay que ponerlo en un contexto, digamos, que no es de superabundancia de recursos. No, claro. Es un contexto en el cual la biblioteca no está aislada de la sociedad, no existe, no vive en Marte. Bueno, además de eso, digamos, por eso nos encontramos a veces con este 80% que te digo, y a veces con derrotas estrepitosas, pero sirve mucho para la reflexión y para poder repensar. Digamos, ahí tiene que estar el espíritu de decir, me equivoqué o no era lo que esperaba, pero vamos a seguir intentando porque el problema o la situación está ahí. Y abajo de todo eso, Brian, una pasión grande que se trasluce en tus palabras por la tarea, ¿no? Sí, es una pasión, digamos, en equipo, y es una pasión que con mayores y menores intensidades te diría que está presente en las personas que están en las bibliotecas, porque es trabajo voluntario, es tiempo, es construcción, es colectivo, por eso respeto mucho. Después, ya te digo, están los perfiles, las actividades, digamos, cada biblioteca adopta una forma de trabajo, pero sí recalcar esto de las bibliotecas, es un movimiento. En la Argentina es un movimiento, es gente trabajando por su comunidad, gente trabajando por la cultura de manera gratuita. Uno después eso puede ponerle un nombre, le puede llamar voluntario, le puede llamar militante, le puede llamar lo que sea, pero por eso me gusta siempre recalcar este modelo, que es el modelo de la Argentina, que siempre hay cosas para mejorar, siempre, pero pone en juego en todo el territorio nacional diversas expresiones con gente de la propia comunidad. Eso es extraordinario, eso no pasa. A mí me ha tocado, en nuestra biblioteca tenemos un programa de hermanamiento internacional de biblioteca, lo creamos nosotros. ¿Dónde fuiste, por ejemplo? Y tenemos una alianza muy fuerte con Lituania, otra en Colombia, y yo cuento esto y no lo entienden porque son sistemas públicos, son sistemas como... Y uno trata de contar y a veces es complejo, lo cuenta con pasión y te preguntan, ¿pero qué va? Hay 13 personas que integran una comisión directiva y trabajan así. La Argentina tiene una tradición incluso de esto, por eso hay que cuidarlo mucho al sistema y por eso es, digamos, es tan importante la participación, y también, que es otro tema, un gran tema, es los trabajamientos generacionales en las conducciones de las comisiones directivas. Eso también es un gran tema, pero que bueno, que en la Argentina con altos y bajos, digamos, el sistema
tiene más de 150 años. Sí. Brian, qué lindo escuchar esta pasión, descubrir además este detalle no menor de cómo se estructuran las bibliotecas y en tu caso contarnos sobre esta Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia de Tandil. Muchas gracias por la charla, lo mejor por ahí y te saludo y nos vamos con una canción que se llama Mi Involución de Acho Stoll con la voz de Chino Laborde. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, Antonio, por el espacio. Un fuerte abrazo. Me vencieron los años, el paso, el escabio, la falta de vento, los vivos, los lentos, la falta de llanto, el miedo, el espanto y el odio constante a un vecino botón. Perdí con las minas, perdí en el laburo, el mundo está duro, pateé contra el viento, nadé por Sarmiento, me hundí en el asfalto del centro tramposo, furtivo y banal. Para encontrarte a vos, cuando ya era casi tarde, para encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarme, si garpaste la fianza, la garpaste con amor. Y no digan, que no hablen si no saben, que esta historia es de los dos, vos y yo. Ganó por cansancio el mono en la espalda, la cara del barman de mi bar de Barfly y la paranoia de morir con él, escuchando sin ganas mi verso final. Quedé hipnotizado, dormido, trabado, pasado pisado, futuro desierto, y en el desconcierto seguí tropezando en el mismo peldaño de mi involución, hasta encontrarte a vos cuando ya era casi tarde, para encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarme, si garpaste la fianza, la garpaste con amor. Y no digan, que no hablen si no saben, que esta historia es de los dos, vos y yo. Llegamos al final de este territorio singular. Yo soy Antonio Viravent, les nombro como siempre a las personas que trabajan en el programa, en la producción: Karina Arellano, Flavio Casas, Lucía de Genaro, Martina Negri, en la operación David Eskenazi y en la postproducción Cristian del Giudice. El programa se escucha a través de la radio del CCK, de Sonido Cultura, en la página del CCK, los lunes a las 13 y a las 18 horas y se repite los sábados a las 15 horas. Pero además, el programa se puede escuchar en más de 200 radios de todo el país, y aprovecho y les nombro a tres de ellas. FM La Cuenca, 107.5 de Caleta Olivia, Santa Cruz, los jueves a las 17 horas se escucha el programa. FM 93.3 Temple de Aedo, provincia de Buenos Aires, los martes a las 10, y Radio Universidad de Tucumán, FM 94.7, los domingos a las 11 de la noche. Abrazos, saludos y hasta el programa que viene. Fue una producción del Ministerio de Cultura.